desde Bolivia puedan escuchar toda la información que tengo para dar. Esa persona se llama Elías Flores Galarza, es de La Paz, Bolivia. Es un comunicador social, actor y docente con formación en comunicación estratégica y educación superior. Cuenta con experiencia en gestión comunicacional institucional en el ámbito público en Bolivia, desarrollando estrategias y contenido para entornos digitales en contextos culturalmente diversos. Ese perfil de Elías integra la comunicación, la expresión y la formación académica, lo que le permite abordar la oratoria y la comunicación de alto impacto desde una perspectiva práctica y aplicada. Es fundador y director de la Academia Élite, una escuela oriental, desarrollo en artes, educación y cultura digital. Ha trabajado en la formación de estudiantes y profesionales en el uso estratégico de la comunicación, destacando su rol de comunicador como intermediario en el intercambio de significados entre las instituciones y la población. El enfoque de Elías combina experiencia real, pensamiento estratégico y habilidades expresivas para generar mensajes con sentido y con conexión. Así que, Elías, por favor, enciende tu cámara porque el escenario virtual a partir de este momento es completamente tuyo. Muchas gracias, José Luis. Es un honor realmente haber escuchado la presentación que has realizado sobre la trayectoria que hemos tenido como profesionales en la comunicación. Y ya entrando en materia, en ese dinamismo que tenemos en la parte digital, es fundamental entender ya lo que es la teoría de que comunicar es sencillo. El Estado puede hablar y los destinatarios, los perceptores de un mensaje pueden escuchar y es listo. Creemos en un espectro de que eso ha sido la comunicación y ha sido efectiva. Pero esta analogía se puede comparar con lo que es un mensaje de WhatsApp. Por ejemplo, cuando le escribimos a alguien o le comentamos algunos datos o le compartimos alguna información, este perceptor le preguntamos, ¿entendiste lo que te expliqué? ¿Entendiste los datos que envié, la información que te compartí? Y esta persona te dice, sí, lo entendí. Y te manda un dedito, un ok, y creemos que ya ha sido un proceso de comunicación efectiva. Esta respuesta de que entendió es la idea de que comprendió un mensaje. Y ahí es una comparación que se hace igual que en el Estado. El problema primordial que desde Bolivia podemos compartir de una forma autocrítica propositiva es esta experiencia, este mirar, estas formas que tenemos de entender la comunicación desde los niveles distintos del Estado, tanto desde el nivel central, el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, para con los distintos públicos a los cuales puede enviar un mensaje, una información. Eso es lo primordial que vamos a comprender en esta encrucijada, en este trayecto comunicacional que precisamente tenemos el honor hoy de compartir. Hay momentos donde se cree que la distancia era la tecnología, pero en realidad lo que proponemos acá es que no es necesariamente la tecnología, que sí es un factor importante o ha sido en los anteriores años. Lo que estamos planteando acá es que hay una brecha de comprensión. Y eso creo que es fundamental para poder abordar esta temática tan interesante, tan importante, que hoy hemos tenido el gusto de poder hacer una ponencia. Y para ello, les comparto un dato muy importante desde Bolivia. Más del 70% de la población tiene acceso ya a Internet. Más del 90% de nuestra población se conecta a través de un dispositivo móvil desde un celular. Esto según instituciones que tenemos acá en Bolivia como la ATT y otras instituciones de investigación. Entonces, este dato es importante porque también nos puede mostrar cómo en una sociedad la brecha
tecnológica de acceso se ha ido cerrando, tanto en las herramientas tecnológicas como en el acceso a la Internet. Esto ha sido fundamental. Entonces, uno pensaría, uno creería de que esto ha sido un gran avance y de hecho sí lo es, pero donde todos ya están conectados, ya tenemos acceso e incluso se ha cerrado la brecha de el uso del mismo dispositivo celular. Entonces, ha sido sí un gran avance, pero en temas de comprensión no hemos podido cerrar esa brecha que les mencionaba. Y eso es fundamental porque acceso no es comprensión. Eso es importante. El acceso no nos garantiza que se comprenda un mensaje. Y eso es lo que le pasa al Estado desde la parte digital, desde la parte virtual, que es lo que estamos analizando y proponiendo, ¿no? En esta era digital. Esto no es un tema solamente de percepción. Por ejemplo, la CEPAL advierte que en América Latina el acceso a Internet ha crecido tan rápido, mucho más rápido que las capacidades de comprensión digital. Este dato es también importante porque no solo significa qué es lo que vieron, sino, o solamente lo que siguieron, sino va en un espectro más amplio de comprensión. Incluso acá podríamos reflexionar sobre las métricas que podemos tener de alguna plataforma, de una red social, de una página web en la cual podemos tener datos de vistas, de reacciones, incluso de la cantidad de comentarios, que pueden considerarse un dato superficial. Porque si bien ese dato nos puede servir para entender cuánto alcance hemos tenido, no nos va a servir en profundidad para analizar el nivel de comprensión que ha tenido un determinado mensaje, sea este audiovisual, solamente auditivo, eh, en alguno de los formatos de las plataformas digitales, ¿no? Si revisamos comentarios desde las redes institucionales del gobierno nacional en Bolivia, podemos encontrar también algo recurrente. Es muy valioso esta interacción que se da en plataformas digitales porque hay usuarios, usuarias que pueden estar preguntando recurrentemente una misma duda, una misma incógnita, pero también puede tener interpretaciones diferentes de ese mismo mensaje que se ha emitido, incluso hasta contradicciones que pueda haber de lo que se quiso comunicar y no se logró comunicar. En los comentarios vamos a ver eh, muchas percepciones y eso creo que es lo más valioso, que actualmente con la IA podemos tener incluso herramientas que nos seleccionen a un tipo de preguntas que podamos amplificar la respuesta o detallar ese mensaje y eso es fundamental. Cuando ocurre esta dispersión del mensaje, ya no ha fallado la red, ya no ha fallado el acceso, eso no es comunicación, eso es un ruido comunicacional muy bonito, muy hermoso, muy poético, pero no es lo que queríamos lograr como proceso comunicacional como tal. Y hay algo más. En el caso de Bolivia, no es una sola forma de entender la percepción del mundo, de la realidad del exterior. eh, Imagínense, tenemos 36 nacionalidades. Somos un estado plurinacional. Son pueblos indígenas reconocidos dentro de nuestra constitución política del estado. Tenemos lenguas, tenemos símbolos, formas distintas de interpretar la realidad. O sea, dentro de ese mensaje que hemos pretendido hacer que llegue a nuestros perceptores, tenemos una diversidad que deberíamos considerar como Estado, como nivel central o como nivel departamental o como nivel municipal, de hacer llegar a los distintos públicos. Y eso creo que es fundamental para entender cómo en esta era digital podemos tener una mayor precisión de la responsabilidad que tenemos como comunicadoras, como comunicadores, que estamos trabajando con estos sentidos entre el poder, entre los representantes de Estado, entre las instituciones estatales
y las distintas sociedades o públicos o perceptores que tenemos en nuestra realidad. Si comunicáramos o si comunicamos igual para todos con un mismo mensaje, entre comillas, universal, estamos dejando fuera a muchos otros públicos. Y esto puede ser por distintos factores de coordinación, de la magnitud del equipo de composición que tenga una área, una unidad de comunicación. Depende también de los niveles del Estado. En el nivel central puedes tener un mayor equipo, en el departamental un equipo un poco más reducido y en el nivel municipal puedes tener un equipo de una persona o ninguna. Entonces va a recaer una responsabilidad amplia de nuestras autoridades que manejan todo el tema de distribución de personal y las consideraciones que tienen los roles de los comunicadores y las comunicadoras. Por eso, en la parte de nuestra era digital, en el tema de difusión de información, no basta o no es suficiente solamente publicar, hacer varias publicaciones, varios posts, sino hay que adaptar el mensaje a códigos culturales, a distintos códigos de distintos públicos, segmentos, perceptores, algún sinónimo que quieran extraer de la realidad. Un mismo mensaje para varios segmentos. Eso creo que es fundamental para que podamos ir entendiendo esta temática que es tan apasionante, tan importante, que tienen con los sentidos que estamos trabajando como intermediadores de mensajes. Durante la pandemia hemos tenido un buen espectro para poder analizar esto. Y quiero tomarlo como ejemplo porque nos están viendo y escuchando eh, distintos contextos de Latinoamérica y el mundo. Entonces, es importante analizar esto de los mensajes que se han dado en pandemia todos los días cuando estábamos en la emergencia sanitaria, porque se hablaba de protocolos, se hablaba de medidas que se debían tomar para protegernos de la pandemia, datos muy importantes, todo correcto, es fundamental esta información, pero hay algo fundamental porque no todas y no todos entendían lo mismo. Importante en el contexto boliviano, algunos entendían que sí deberían tener cuidados para poder no llegar a contagiarse o qué hacer si se contagiaban. Pero otros contextos entendían miedo, sentían miedo. Eso es importante comprender como comunicadores que estamos al medio entre una información estatal y los distintos públicos que tenemos. Otros ya exageraban, ¿no? Entraban en una paranoia. Y eso es importante también. Los tres no es que sean inválidos, simplemente son distintas formas de entender un mismo mensaje. El Estado hablaba en términos como distanciamiento social, curva epidemiológica, hablaban de la tasa de contagio, pero hay que ser honestos, en nuestra realidad boliviana no todos hablan ese mismo código, no todos hablan ese mismo lenguaje, entre comillas, técnico que podríamos mencionar. Mientras el mensaje oficial pedía que se queden en casa, muchos sectores lo interpretaban desde su realidad económica como algo imposible. Hay sectores en Bolivia y con seguridad en distintas sociedades hay este tipo de segmentos en los cuales lo veían como algo imposible. Día no trabajado era día que no comían. Y entendiendo desde esa perspectiva, no podíamos mandar como Estado un mensaje universal para todos, una misma medida. Sí era lo correcto, pero había que analizarse en ese momento el contexto social para entender un ajuste, una simbología mediática comunicacional. Tuve la oportunidad, no sé si llamarle la suerte, porque eran momentos muy trágicos, que me tocó viajar
viajar por distintos departamentos de Bolivia cuando todo estaba cerrado. Era porque desempeñaba también funciones como comunicador en el estado. Y eso que les decía, que había miedo, habían sentimientos diversos, habían exageraciones, era cierto, pero también había realidades diferentes. No era lo mismo en Santa Cruz, no era lo mismo en Cochabamba, no era lo mismo en La Paz. Habían situaciones muy diferentes y eso creo que había que entenderlo en su momento, y que nos sirva como una experiencia positiva para poder mejorarnos y tomar más en responsabilidad nuestro trabajo que realizamos día a día, ¿no? No fue una cuestión de desinformación o de falta de datos, sino fue una misma información interpretada por muchas sociedades, por muchos pueblos, por muchos entenderes o percepciones. Cuando ese mensaje no se adapta al contexto, dejó de ser útil. Había un distrito en particular en la ciudad del Alto, acá en la ciudad de La Paz, en donde un distrito en particular, el número 7, no hicieron caso a las medidas del Estado. Por lo que les decía, su situación económica, social, era muy diferente a otras realidades, las cuales decidieron hacer el mercado. Se puede entender como negativo, como irresponsable por el contexto de salud que estábamos viviendo, pero también había que entender desde la otra forma, cómo ellos afrontaban su día a día, su economía, su trabajo, sus alimentos. Eso había que entenderlo, pero reitero, que nos sirva propositivamente como un tema de poder ganar la experiencia a través de esa problemática que hemos tenido. El problema no es comunicar, el problema es entender. Entonces ahí, en esas experiencias, entendí que el problema no es que no comuniquemos, el problema es que no nos entendemos. Cuando las autoridades estatales en su distinto nivel queremos compartir algún dato, desde ahí empieza la formulación y el cuestionamiento, el primer filtro que hace un comunicador para poder avanzar hacia lo que es una difusión diversa de distintas sociedades. Eso es fundamental. Para ello, había otro ejemplo del 2019 en la Chiquitanía, como podrán observar, había un incendio el 2023, perdón, el 2019 y el 2023. Afectó también a la región del Brasil, donde más de 3 millones de hectáreas se han incinerado. Las instituciones estatales hablaban de control, de reportes, hablaban de hectáreas. La gente que estaba en el lugar, voluntarios, comunarios, pobladores, a todo el área que afectó, hablaba de tierra, hablaba de hogar, hablaba de su casa, lo que estaba perdiendo, ¿no? La gente no vive en realidad en ese sentido de hectáreas, sino vive en un territorio, en un hogar, que es lo que determinaban. Y ahí había dos narrativas, una institucional y una social, dos mensajes, dos mundos diferentes, pero no había conexión. Eso es lo que debe buscar la comunicación desde el Estado, conexión. Una buena conexión nos va a permitir una buena llegada del mensaje hacia nuestras perceptoras, perceptores. Si ese mensaje se hubiese construido desde el territorio, con seguridad no habría empezado con cifras, ¿no? Es como un lead clásico de comunicación donde el dato es importante, donde el dato es lo que engancha, lo que el dato es lo que vende, ¿no? Pero en esta nueva comunicación que tenemos en la era digital, debe ser el tema social, debe ser el tema que no sea numérico, que no sea técnico, que sea más humanizado. Humanizado en el sentido de entender a qué público me estoy refiriendo. ¿Y qué símbolos estos públicos están utilizando? ¿Qué imágenes, qué sentidos la gente va a reconocer como propios? Eso va a ser fundamental. Una experiencia es en el caso para hacerlo un poco más dinámico, en la ciudad de Potosí.
en la región de Potosí, por ejemplo, las personas se saludan con dos besos, uno al lado de cada cara, ¿no? El no hacer, el no conocer ello como comunicadores y que vaya uno, qué decir, una comisión desde Santa Cruz, desde cualquier otro punto del país, y vaya hasta Potosí y se salude con cualquier potosino y no lo haga en ambos lados, es como un desagravio, como una falta de respeto, como una falta de los sentidos. Y bien nos recibían hoy en esta conferencia. Aplausos, aplausos. Esa conexión digital, esos sentidos de los besos en cada lado en Potosí, eso es lo que hace valioso el identificar a los usuarios, a los internautas, a los que interactúan en la plataforma para poder avanzar hacia lo que es una comunicación más democrática, más amplia, más certera, más precisa, donde se logre realmente la comprensión. Eso es fundamental. Y es fundamental porque ahí aparecemos nosotros, nosotras, no como diseñadores, no como community managers, no como los difusores de información, sino como algo mucho más profundo. Somos el intermedio, como está en esta hermosa imagen, somos el intermedio entre dos sentidos, el Estado y las sociedades diversas, con sus culturas, con sus políticas, con los datos, con el territorio, con la lengua, con los símbolos, con todos los temas técnicos, discursivos y demás. Somos la conexión entre una palabra muy bonita, somos como los traductores, somos como aquellas personas que le hacen entender qué es lo que dicen allá y qué es lo que queremos que se entienda acá, que deba tener ese viaje, somos ese canal de información y eso es lo más importante. Entonces somos esa profundidad como intermediarios de sentido, lo dice Luis Ramiro Beltrán, lo dice Mario Kaplun, lo dicen muchos de nuestros predecesores en comunicación. No son solo palabras, sino son símbolos. El comunicador para esta nueva era digital se propone que se considere tres elementos y con esto ya vamos finalizando. Tres elementos muy importantes. Primero, está el escuchar. Eso es fundamental, pero no escuchamos métricas, no escuchamos en la era digital estadísticas, escuchamos contextos poblacionales. La comunicación sigue vigente, Barbero, en esto, no está en los medios, sino en las mediaciones culturales. En la práctica leemos comentarios, identificamos dudas, entendemos qué parte del mensaje no está siendo comprendido. Y en segundo lugar, después de escuchar, tenemos que entender que no existe un solo público, sino existe una diversidad de públicos que cada uno amerita un mensaje. No hay un mensaje universal, no debe haberlo. Y para esto se plantea, se propone tres niveles de mensajes. Uno, nivel técnico, donde estén estos datos, curvas de problemas, porcentajes y demás. Un tema técnico que puede ser bien decodificado tanto por los periodistas, comunicadores o por el área técnica especializada. Y un segundo nivel explicativo, que todavía tiene ambigüedades, pero es para un segmento poblacional un poco más amplio. Y un nivel cotidiano. Un mensaje en tres dimensiones, técnico, explicativo y cotidiano. Esa es la propuesta de valor que a través de este análisis vamos compartiendo para que se pueda mejorar esa comprensión en la era digital para poder ser traductores de sentidos, de mensajes, muy parecido a lo que se hace con el lenguaje de señas, con los sistemas de comprensión. Eso es lo más importante que he querido compartirles en esta jornada, en esta ponencia. Es fundamental para poder lograr una sociedad más abierta, una sociedad más equitativa, una sociedad en la cual nosotros podamos entendernos, podamos comprendernos, no solamente escucharnos, comprendernos. Eso va a ser la importancia. Yo agradezco mucho a la organización
que estos espacios nos permiten difundir este tipo de análisis, de investigaciones, de experiencias que se han tenido desde distintos estados, estadios, formas, países, lugares geográficos de Latinoamérica y el mundo. Es porque comunicar no es llegar a más personas, no es ser viral, es ser entendido por las personas precisas. Cuanto menos likes tenga y más personas me hayan comprendido, es mucho mejor. Ahí es donde los comunicadores y las comunicadoras tenemos que estar. Muchas gracias. Excelente información de Elías. Por favor, todos los que están viendo esta publicación en vivo, un fuerte aplauso. Por ahí estábamos leyendo los comentarios, Elías. Había gente que te enviaba besos, abrazos. Mejor dicho, qué conferencia más interesante con un tema de conexión con la identidad, la cultura, la comunicación, a veces en ese lenguaje del día a día con cada una de las comunidades. Venimos de lugares megadiversos en geografía, en cultura. Y qué tema más interesante el que hemos tenido el día de hoy con Elías. Un fuerte aplauso.